Buenos días. En esta clase vamos a hablar de la unidad temática 3. Se trata de los trastornos del crecimiento y la diferenciación, adaptaciones celulares, funciones corporales integradoras. Antes, quiero hablarles un poquito del tema de la bioseguridad, que es muy importante a la hora de trabajar en un laboratorio de anatomía patológica, teniendo en cuenta que estaremos expuestos a diversos microorganismos, virus, como ser el VIH, virus de la hepatitis B y toxina, para lo cual es muy importante tomar las precauciones, las medidas necesarias para cuidarnos a nosotros, usando el barbijo, los guantes, las antiparas, que son elementos muy importantes, un equipo personal, y también el lavado de manos, que no se puede faltar. El lavado de manos antes de ingresar al laboratorio, y también, mucho más importante, al salir del laboratorio de anatomía patológica, teniendo en cuenta que hemos sido expuestos a todos estos microorganismos que hemos mencionado, algunas veces sí, otras veces no, pero es muy importante protegerse de los riesgos biológicos de un laboratorio de anatomía patológica. Bueno, ahora bien, ¿cuáles son los objetivos que nos proponemos para esta clase? Como primer objetivo, definir en términos morfológicos y funcionales las alteraciones del crecimiento, diferenciación y adaptación celular, saber manejar o empezar a manejar los términos, el léxico de la anatomía patológica. Medicina es una ciencia, usamos términos muy específicos que nos permiten entendernos entre profesionales de la salud a la hora de trabajar. Describir también la función de la adaptación y relacionarlo con los estados de salud y enfermedad, para lo cual estaremos discutiendo en esta ocasión de 3 casos clínicos. Por cada caso analizaremos la parte macroscópica, la parte microscópica, y después veremos si lo podemos poner un diagnóstico a este caso. Empezamos. Caso clínico 1. Se trata de un paciente de 61 años de edad, de sexo masculino, con historia de hipertensión arterial de 20 años de evolución con tratamiento irregular. Refiere disnea de esfuerzo grado 2. Al examen, altura del paciente 1,70 metros, peso 75 kilos y un fondo de ojo que muestra retinopatía grado 2. Lamentablemente falleció por una muerte súbita. Empezamos con la parte macroscópica. A la hora de describir una pieza macroscópica anatomopatológica, es muy importante describirlo en función de unos parámetros bien determinados. ¿Cuáles son? Hay que decir qué órgano es, cómo se obtuvo este material, con qué se hizo la fijación, su forma, su tamaño, el peso, la consistencia y el color. Observamos un poco la macroscopía, esta pieza macroscópica. Podemos ver que es un corazón. Entonces, el órgano es un corazón. Se obtuvo por necropsia. Vimos que el paciente falleció de una muerte súbita. Si tienen duda en función a la obtención de las piezas anatomopatológicas,
tienen que ver de nuevo la primera clase que se basó en este tema, los métodos de obtención de las piezas o de las muestras anatomopatológicas. Y para la fijación, por lo general, se usa formol al 10%. Miramos un poco la forma, vemos que el corazón tiene una forma conservada. Lo vemos y ya podemos ver que es un corazón. Tiene las aurículas, los ventrículos, las válvulas, pero podemos observar en cuanto al tamaño un engrosamiento de las cuerdas tendinosas y paredes de los pilares del corazón y notablemente la pared del ventrículo izquierdo muy aumentado de tamaño. Y el peso también, este corazón, si lo pesamos, está aumentado de tamaño. Y si estuviéramos en el laboratorio de forma presencial y que nos permitían tocar el órgano del corazón, podríamos observar que tiene una consistencia firme y el color es rojo vinoso. Y como diagnóstico podemos hablar de hipertrofia del corazón. Bien, ahora vamos a ver a la microscopía cómo se ve. Recordamos el corazón normal. Primero el corazón normal para poder tener más idea, entender mejor cómo se ve cuando hay cierta patología. Es un músculo estriado, presenta estriaciones y el núcleo es de localización central. Fíjense, los núcleos puede ser que el corazón tenga un solo núcleo o dos núcleos binucleados y los núcleos se unen entre sí a través de un tipo de unión que se llama discos intercalares. Acá vemos los discos intercalares que unen a las células, los núcleos, y presenta estriaciones transversales. Eso es lo que se ve en un corazón normal. Ahora, ¿cómo se ve un corazón que sufre una hipertrofia? Vemos a los miocitos aumentados de tamaño, se aumentan también la dimensión de los núcleos un poquitito y fibras eosinofílicas densas. Y esta coloración que estamos viendo es la coloración básica hematoxilina eosina. Y es la hipertrofia, como diagnóstico decimos que es una hipertrofia del corazón. Es muy importante recordar que la hipertrofia es un aumento del tamaño de las células. Puede ser fisiológica, puede ser patológica. Por ejemplo, el corazón que se agranda debido a una valvulopatía aórtica o una hipertensión mal controlada de larga data es patológica, mientras que durante la gestación el aumento masivo del útero de la mujer en la etapa gestacional es una hipertrofia, pero en este caso es fisiológico. Bien, vamos a nuestro segundo caso. Paciente de 72 años que comienza con disuria y retención urinaria desde hace 2 meses. Al tacto rectal se constata agrandamiento de la próstata con aumento de la consistencia. Vamos a lo mismo, macroscopía. ¿Qué órgano es? Lo primero, es una próstata. La obtención esta vez es la prostatectomía. La prostatectomía o también podemos decir una extirpación quirúrgica. En este caso no teníamos a un paciente muerto, sino que le hicieron una cirugía, le extirparon. La fijación, por lo general, lo mismo, formol al 10%, y vemos que la próstata tiene la forma conservada, aumentado de peso, y si podríamos tocarlo, observaríamos, sentiríamos una consistencia
duro elástico, el color blanquecino y al corte, o sea, cortaron un poco esta próstata y vemos tiene un aspecto nodular con área cribosa, microquística y color blanquecino. Y esta vez, como diagnóstico, estaremos hablando de una hiperplasia prostática. Lo anterior era hipertrofia. Esta vez es una hiperplasia. La hiperplasia es cuando se aumentan el número de las células, no el tamaño, el número de las células. Es cuando la población celular es capaz de replicarse. Bien, la hiperplasia, como lo es también para la hipertrofia, puede ser patológica, también puede ser fisiológica. Un tipo de hiperplasia fisiológica es la hiperplasia hormonal que se da durante la pubertad, donde el epitelio glandular de la mama existe una proliferación del epitelio glandular de la mama. Este es una hiperplasia, pero de tipo fisiológica, no patológica. Bien. Ahora veremos cómo es al microscopio. A la microscopía, acá vamos a ver una próstata normal. Para recordar un poco de la histología, es una glándula anexa del aparato genital masculino. Son glándulas túbulo-alveolares revestidos por un epitelio cúbico o cilíndricos y en algunos casos este epitelio puede ser pseudoestratificado. Y en una próstata vamos a tener tres zonas: una zona periuretral que tiene glándulas mucosas, una zona central con glándulas submucosas y una zona periférica que tiene lo que se llama glándulas principales. Bien, miramos bien un ratito antes de pasar a esta próstata normal. Ahora, ¿cómo se ve una hiperplasia prostática? Bien, acá tenemos la próstata, pero esta vez no normal, sino con una hiperplasia. Procesamiento de rutina, acuérdense, parafina, coloración, hematoxilina, eosina. Acá vemos una dilatación de las glándulas. En la imagen B, mira cómo se dilatan las glándulas con proliferación epitelial que en áreas forma papilas intraluminares y en otro lugar el epitelio es pseudoestratificado. Y acá vimos el estroma, en la imagen A, el estroma está aumentado a expensas de proliferación de sus células. Y como diagnóstico decimos que es una hiperplasia prostática, aumento del número de las células, hiperplasia. Bueno, ahora vamos a nuestro último caso clínico. Caso clínico 3. Paciente de sexo femenino de 57 años sometida a histerectomía por miomas. Bien, acá vamos a ver macroscopía. Como siempre, macroscopía, acuérdense, órgano, obtención, fijación, forma, peso, consistencia, color y cómo se ve si realizamos un corte de este órgano. En este caso, el órgano en cuestión es el útero. Bien, útero. ¿Cómo se obtuvo? Se hizo una extirpación quirúrgica o histerectomía, que es el nombre que se le da a la extirpación quirúrgica. Fijación, formón al 10%, como lo era en los casos anteriores. La forma conservada, miramos y vemos que es un útero. El peso aumentado y si podríamos tocar, sentiríamos que
este útero tenga una consistencia duro elástico y el color un color parduzco. Y cuando lo cortamos al útero, fíjense acá, vemos una formación tumoral arremolinado que desplaza al miómetro. Ahí vemos ahí el tumor, la formación tumoral, un bulto. Y como diagnóstico diríamos que es una metaplasia escamosa madura del cuello uterino. ¿Qué es la metaplasia? La metaplasia es cuando existe un cambio reversible en el cual un tipo de célula es sustituido por otro tipo de célula. La metaplasia también se da en el aparato respiratorio, en los fumadores, la gente que fuma, en donde las células cilíndricas ciliadas de la tráquea, de los bronquios, es reemplazado por otro tipo de células. En este caso es un tipo de células epiteliales escamosa estratificada. Ese es otro ejemplo de metaplasia. Acuérdense, metaplasia es cuando existe un cambio en el cual un tipo de célula adulta, que sea epitelial, mesenquimatosa, es reemplazada, sustituido por otro tipo de célula adulta. Ahora, ¿cómo se ve eso a la microscopía? Antes, como para todos, vemos la histología del útero. El útero, nos acordamos que tiene 3 porciones: el cuerpo, el istmo, el cuello. El 2/3 superior es el cuerpo y el 1/3 inferior es el cuello. Y el útero tiene 3 capas: el endometrio, el miometrio y el perimetrio. El miometrio o el músculo mismo, que está formado por músculo liso. Acá tenemos el miometrio, músculo liso, dispuesta en distintas direcciones. El perimetrio, acá el perimetrio, y acá tenemos el endometrio, que tiene un epitelio cilíndrico, simple, con glándulas tubulares. Entonces, 3 capas: perimetrio, miometrio o músculo mismo del útero y endometrio. Ahora, a la microscopía, ¿qué se observa? Una mucosa cervical con glándulas, estructuras glandulares, muchas de ellas dilatadas, quísticas, que tienen mucus en su interior, debido a esta metaplasia. Y también vemos la presencia de leucoqueratosis. Y como diagnóstico decimos que es metaplasia. Acuérdense, la metaplasia, que es cuando un tipo de tejido es sustituido por otro tipo de tejido. Bien, acá tenemos la bibliografía que hemos usado: la histología, Geneser y el libro de anatomía patológica, Robbins. Pueden usar otras bibliografías también, artículos científicos, para poder ampliar sobre el tema. Muchísimas gracias.